nuevamente audios, transcripciones, pedidos de interpelación y aparentemente también una recolección ya con miras a una próxima censura, hablando particularmente del jefe del gabinete Aníbal Torres, es lo que ha sucedido esta semana y lo que se viene también. Efectivamente, y sobre este tema, precisamente vamos a conversar con el señor Pedro Cateriano Bellido, expresidente del Consejo de Ministros. Señor Cateriano, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, encantado de estar con RPP. Buen día. Sí, señor Cateriano, ¿considera usted que realmente hay una mayoría en el Congreso de la República que tiene una voluntad real y sobre todo tiene la convicción de querer censurar al premier Aníbal Torres? Estamos en un contexto complejo en el cual los actos políticos no coinciden con lo que está pasando en el país. Uh-huh. En el Perú, por ejemplo, hemos estado acostumbrados a que la izquierda solo condene las dictaduras de derecha. Ahora lo que nos debemos preguntar es si la izquierda solo condena la corrupción de la derecha. Porque hasta ahora da la impresión con su conducta que, según los integrantes del gabinete y los que apoyan desde el Parlamento al gobierno, la corrupción cuando es de izquierda hay que pasarla por agua tibia. De otra manera no nos explicamos estos silencios, por ejemplo, la señora Mendoza, de Pedro Franque, que hasta hace poco han estado soportando políticamente a este gobierno. Cierto es que algunos han salido muy tímidamente, la presidenta del Consejo, expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez, y para, en medio de la situación, decir que no es antiminera. Acá se está tratando de vender la idea en el sentido que estamos ante un hecho aislado, no comprobado, que un audio no es una prueba, que hay que hacer verificaciones, y la verdad es que no estamos ante un hecho aislado. ¿Cómo comienza a conocerse que el entorno más íntimo del presidente Castillo ha estado en actividades ilícitas? El primer acto fue cuando la Fiscalía encontró $20,000 en la oficina del señor Pacheco, su hombre de confianza, compañero de jornadas de batallas políticas. Pacheco, en lugar de responder ante la justicia como corresponde a todo hombre de honor, huyó, se fugó. Acto seguido, ¿qué ocurrió? Involucrados sus sobrinos, es decir, los sobrinos palaciegos del presidente Castillo, imitan conducta del señor Pacheco y también huyen. Y ahora, otro hombre de confianza, porque el exministro de Transportes y Comunicaciones no era un desconocido del presidente Castillo, no era un técnico en la materia, no, era un hombre de absoluta confianza de su entorno. Se le descubre mediante una prueba, es decir, un audio. Y claro, a diferencia del video, Curi Montesinos no tiene imágenes, pero que judicialmente representa una prueba, es una prueba. ¿Y cómo responde la izquierda que apoya ciegamente a Castillo? No, esta es una prueba más, hay que verificarla, es falsa, tratando de cuestionar. Bueno, pero en ese sentido, señor Cateriano, y es lo que vemos hoy en los diarios, El Comercio y otros más, es que esta transcripción de este audio entre Samir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, es un audio auténtico, es una transcripción auténtica en la cual se habla de la entrega de una coima de más de 100,000 soles. ¿Qué tanto ya con esta, digamos, verificación, porque es la Fiscalía quien está aceptando que si es auténtico, qué tanto se complica aún más el panorama para no solo Samir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, sino para el Ejecutivo en general? Yo creo que desde el punto de vista del derecho penal, esto complica más al presidente Castillo. No vayamos al aspecto político, en donde ya sabemos
que ha traicionado sus compromisos electorales. El presidente Castillo ofreció luchar contra la corrupción y una vez instalado en el gobierno, lo que hemos apreciado es precisamente una obstrucción a la acción de la justicia, ha guardado silencio sepulcral cuando ha huido su secretario y sus sobrinos, en ningún momento, obligado por lo que establece la Constitución, los ha exhortado a que se entreguen, y ahora ante este escandaloso acto, notoriamente ilícito, también guarda silencio. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién está manejando el país? ¿Este es el comportamiento de un presidente democrático ante hechos que manchan con actos delictivos a su gabinete? ¿Toleramos que guarde silencio? Y ciertamente esto también es absolutamente condenable e inexplicable. Sí, señor Cateriano, y en este marco realmente corresponde entonces una censura contra Aníbal Torres, teniendo en cuenta que el señor Silva fue parte de su gabinete. Le voy a pedir por favor su respuesta, pero luego de unos segundos, tras escuchar a nuestros en diálogo con el señor Pedro Cateriano Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, analizando la situación política y social del país, considerando las denuncias de corrupción a alto nivel en el gobierno y también sobre un posible pedido de censura por parte del Congreso de la República contra el premier Aníbal Torres. Señor Cateriano, le consultaba que en este marco, ¿cómo se encuentran las cosas actualmente? ¿Hay razones, fundamentos para un posible pedido de censura contra el premier Aníbal Torres? Bueno, si hacemos un poco de memoria, el día que fue interpelado el señor Torres, desafió al Congreso. Les dijo, a ver, atrévanse a censurarme. Y bueno, a pesar de todos los hechos escandalosos ocurridos, el Parlamento ha estado absolutamente pasmado. Y debemos preguntarnos por qué razón. Porque hay, lamentablemente, algunos parlamentarios involucrados en, según denuncias periodísticas y también investigaciones en la Fiscalía, vinculados con supuestos actos ilícitos del gobierno y específicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que aún continúen en el ejercicio de sus funciones los denominados niños de Acción Popular? ¿Por qué se ha iniciado el trámite para que sus accesitarios ocupen sus curules? Hay hechos, de otro lado, que son de dominio público, es decir, el partido del señor César Acuña, Alianza para el Progreso, a lo largo de estos meses, ha sido un soporte político del gobierno, y eso es indudable. Y ahora parece que ocuparía ese partido la presidencia del Congreso. Entonces, si ante hechos tan notorios la censura nacional viene actuando de esta forma, yo creo que la única manera de exigir que cumplan con su deber constitucional los parlamentarios va a ser a través de la presión ciudadana, las críticas en los medios de comunicación, porque da la impresión que, al igual que el gobierno, actúan con un absoluto cinismo. Y en todo caso, señor Cateriano, de darse o de ejecutarse realmente esta propuesta de la censura, de conseguir las firmas y que se dé en ese escenario, ¿cuál sería la figura política que tendría luego nuestro país? A ver, yo creo que en primer lugar los pedidos de renuncia al cargo que distintos sectores ya están efectuando, abandone la presidencia de la República el presidente Castillo, tienen sustento constitucional. Pero si la situación se sigue agravando, yo creo que no habría impedimento para iniciar un proceso de inhabilitación política contra el presidente. Eso es algo evidente. El artículo 117 de la Constitución no le garantiza impunidad al presidente de la República. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el presidente de la República agrede a su esposa, en un terreno hipotético, ¿no? Le causa heridas, el brazo, la pierna, es trasladada al hospital,
Los hechos denuncia al presidente. El presidente en funciones podría alegar el artículo 117 y decir, no, a mí me juzgan al final de mi mandato. Ciertamente que no. La Constitución también hay que interpretarla en su espíritu y letra de manera conjunta, no aisladamente. El artículo 117 no le garantiza impunidad penal frente a actos que evidentemente está involucrado el presidente de la República. En este caso, el ministro del Ambiente, Montoya, lo que ha dicho es que este tipo de pedidos, la recolección de firmas, hablar de censura, incluso de vacancia presidencial, están haciendo que el gobierno sea un gobierno inviable. ¿Qué opina al respecto? Bueno, el que ha construido el camino hacia su destrucción política es el propio presidente Castillo, con su conducta totalmente antidemocrática. ¿En qué democracia un presidente de la República guarda silencio ante la prensa y no da cuenta de sus actos durante más de 100 días? ¿En qué democracia, frente a una acusación de la gravedad en la que se ha visto involucrado su ex ministro y hombre de confianza de haber recibido supuestamente un soborno mediante una prueba, un presidente guarda silencio? Entonces, ¿quién es el que está socavando a nuestro débil sistema democrático? ¿La oposición? Estos son inventos, son cargos. Los $20,000 en la oficina de Pacheco cayeron del cielo. El audio en el que se ve involucrado el exministro de Transportes y Comunicaciones es una maniobra de la oposición. No, si la oposición en el Parlamento ni toca al gobierno, tiene pánico de censurar ministros. Eso lo hemos comprobado. Todas estas pruebas son producto de actos delictivos, notoriamente ilícitos, desarrollados por gente del entorno del presidente Pacheco. Este no es un invento de la oposición. Ahora, señor Cateriano, ¿usted considera que el gobierno se encuentra realmente en una situación vulnerable, lo ve cada vez más débil, porque realmente da la impresión que siguiera erguido en el poder pese a los cuestionamientos y pese a las denuncias de actos de corrupción? ¿Y por qué razón? Porque vemos en términos generales que no hay una reacción ciudadana. Si bien es cierto, han ocurrido algunas movilizaciones, sobre todo en Lima, en el resto del país la ciudadanía parece, da la impresión, ¿no?, que el votante de Castillo le quisiera dar una oportunidad, no quiere creer que están ante un gobierno criminal. Creyeron en su lema de campaña, palabra de maestro. Le creyeron, ganó por eso. La gente creía que era un maestro rural, honesto, trabajador. ¿Cuál ha sido la palabra de maestro cuando la Fiscalía lo ha interrogado? No lo sé, no conozco, no tengo información. ¿Esa es la palabra de maestro? ¿Ese es el maestro que tenemos en el poder? Ciertamente que no. Y yo confío que con el trabajo que va a realizar la Fiscalía de la Nación, porque esto sin ninguna duda involucra penalmente y ya con, es decir, con el encubrimiento de los actos ilícitos, este gobierno está, el televidente o el oyente está agravando la situación en lugar de ayudando a solucionar el problema. Y yo creo que acá hay que exhortar a los distintos sectores de la oposición a encontrar una salida y un mecanismo de transición que evite causar más daño al país del que está ocasionando el gobierno, el calamitoso gobierno del presidente Castillo. Rápidamente, señor Cateriano, antes que nos gane el tiempo, ¿cómo lee usted que la bancada oficialista ha pasado de tener 37 parlamentarios, una serie de renuncias, y en estos momentos tiene tan solo 17 congresistas, pese a que el vocero Valdemar Cerrón dice en reiteradas ocasiones que todavía faltan ver algunas votaciones para ver realmente si esos congresistas dejan de apoyar a Perú Libre o no? En términos generales, tanto el gobierno como el partido que lo llevó, lo que han demostrado estos meses es improvisación, ineptitud, irresponsabilidad
en su gestión, tanto en la calamitosa gestión del gobierno como en la conducta con absoluta irresponsabilidad de esos parlamentarios que responden fundamentalmente a Vladimir Cerrón, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar atentos, señor Cateriano, para conocer pues el desenlace de las diferentes crisis que, como bien decías en la introducción, Johanna, se presentan cada semana en nuestro país. Agradecemos al señor Pedro Cateriano Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, por su participación en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, señor Cateriano. Y confiemos en la sapiencia popular, ¿no? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y hoy día, ojalá la selección nos dé una alegría en medio de este caos político. Eso es lo que esperamos todos también. Muy bien, 8 de la mañana.